Cuando supe del eclipse total, no pude evitar sentir una punzada de inquietud. Los habitantes hablaban de este evento como un augurio, un presagio de tiempos oscuros que la gente solía temer en los días antiguos. Sin embargo, como un hombre moderno y racional, deseché esas ideas como supersticiones obsoletas. Pero a medida que la fecha se acercaba, no pude ignorar los susurros en el viento, las miradas furtivas entre los aldeanos y ese inexplicable frío que se sentía incluso bajo el sol. El día del eclipse, me encontré con un pequeño grupo de investigadores en una vieja mansión a las afueras del pueblo. Nos habíamos reunido para estudiar el fenómeno, aunque en el fondo sabía que nuestra curiosidad científica estaba teñida de un temor irracional. Uno de mis compañeros, un astrofísico llamado Jonas, había mencionado algo sobre antiguas leyendas locales que advertían del peligro de presenciar el eclipse en este lugar específico, pero de nuevo, no les prestamos demasiada atención. Mientras esperábamos el inicio del eclipse, Jonas compartió con nosotros una serie de textos antiguos que había encontrado en la biblioteca de la mansión, escritos en un idioma casi olvidado. Con la ayuda de un programa de traducción, descifró algunas de las líneas, pero cuanto más leíamos, más perturbador se volvía el contenido. Hablaban de un conocimiento prohibido, de puertas que nunca debían abrirse, y de un virus alienígena que no solo atacaba el cuerpo, sino la mente, alterando la percepción de la realidad de quienes lo contraían. El aire se volvió más pesado mientras el sol comenzaba a ser devorado por la luna y una sensación de pavor se apoderó de mí. Era como si una presencia invisible se filtrara en la habitación. Entonces, escuché algo que no podía ser real, un murmullo suave, casi inaudible, proveniente de un viejo espejo en la esquina de la sala. Me giré lentamente, sintiendo el corazón martillar en mi pecho. El espejo, grande y antiguo, parecía vibrar con una energía propia. Mis compañeros también lo notaron, y todos nos quedamos petrificados, mirando el reflejo. De repente, una figura oscura se formó en el espejo, una sombra que no pertenecía a ninguno de nosotros. Era una criatura, algo salido de una pesadilla, con ojos hundidos y afilados dientes que destellaban en una sonrisa perversa. Antes de que pudiéramos reaccionar, la criatura se lanzó hacia adelante, traspasando la superficie del espejo como si fuera agua, y cayó sobre uno de los investigadores, arrancándole la garganta con un movimiento rápido y letal. El caos se desató en la sala. Jonas gritaba mientras otra criatura emergía del espejo, sus garras manchadas de sangre. Era como si el eclipse hubiera roto las barreras entre nuestro mundo y el suyo, permitiéndoles entrar. Traté de correr, pero algo en mi mente se quebró en ese instante. Sentí un dolor agudo en la cabeza, y de repente, las paredes de la mansión se retorcieron ante mis ojos, como si estuvieran vivas. Miré mis manos y las vi cubiertas de un líquido viscoso, negro como la noche. Intenté limpiarlas, pero el líquido se aferraba a mi piel, penetrando en mis poros. Jonas gritaba que estábamos infectados, que el virus estaba en el aire, en nosotros, y que nuestras mentes ya no nos pertenecían. Los gritos se mezclaron con el sonido de las criaturas que emergían del espejo, cada una más horrenda que la anterior, y justo cuando creía que no podía empeorar, el fuego estalló en una de las esquinas de la sala. Pero no era un fuego común. Las llamas eran de un azul intenso y gélido, y en lugar de quemar, congelaban todo lo que tocaban. El eclipse estaba en su apogeo, y con él el horror apenas comenzaba. El frío de las llamas azules era indescriptible, penetrante, como si robara el calor de mi alma. Los gritos de mis compañeros resonaban a mi alrededor, pero sonaban distantes, como si estuvieran sucediendo en otro lugar, en otra realidad. El virus que Jonas había mencionado ya estaba surtiendo efecto, distorsionando mi percepción de todo lo que me rodeaba. Sentía mi cordura deslizándose entre mis dedos como arena. Intenté concentrarme, enfocarme en algo real, algo tangible, pero los horrores seguían multiplicándose. Las criaturas de los espejos continuaban emergiendo, cada una más grotesca que la anterior. Su piel, si es que podía llamarse así, estaba compuesta de un material oscuro y reflectante, como si fueran fragmentos de vidrio vivo, y sus movimientos eran una burla macabra de la humanidad. En medio del caos, Jonas cayó al suelo,
con la espalda arqueada en un ángulo imposible, gritando algo sobre el conocimiento prohibido. Sus palabras eran incoherentes, pero lo poco que pude entender me llenó de terror. Aparentemente, lo que habíamos leído en esos textos antiguos había despertado algo en nosotros, una conciencia alienígena que no debía ser descubierta, una entidad que se alimentaba del miedo y la desesperación. Y entonces, lo vi. Uno de los espejos en la pared mostraba no mi reflejo, sino una versión distorsionada de mí mismo, con ojos desorbitados y una sonrisa maníaca. El reflejo alzó una mano hacia mí, y en ese momento comprendí que no era simplemente un reflejo. Era una criatura, una que había estado esperando en el mundo de los espejos y ahora intentaba cruzar a mi realidad. Retrocedí, pero mi propio cuerpo no respondía. El virus estaba apoderándose de mí, y cada vez que parpadeaba, veía destellos de lo que los demás también estaban experimentando. Un investigador fue arrastrado por una criatura de niebla, su cuerpo desapareciendo en la oscuridad mientras sus gritos se apagaban. Otro trató de escapar, solo para ser atrapado por las llamas frías que se extendían por la habitación, congelándolo en su lugar, con una expresión de agonía eterna en su rostro. Mi mente se llenó de imágenes espantosas, escenas de muerte y destrucción, de mundos enteros devorados por las criaturas que ahora nos asediaban. Era como si cada pensamiento, cada miedo, se reflejara en el espejo y cobrara vida. De repente, una de las criaturas atrapó a Jonas. Su cuerpo comenzó a convulsionarse y en cuestión de segundos empezó a cambiar. Su piel se estiró, sus huesos se deformaron y su cara se alargó en un hocico, mientras su cuerpo se retorcía hasta convertirse en algo que ya no era humano. Jonas, o lo que había sido Jonas, se levantó con un gruñido gutural, sus ojos ahora completamente negros, sin rastro de la persona que había sido. Nos enfrentábamos a algo más que simples criaturas. Estábamos viendo el resultado de una fusión entre nuestra humanidad y su monstruosidad, una transfiguración que borraba todo rastro de lo que habíamos sido. Y sabía, con un terror indescriptible, que esto era solo el comienzo. Mientras Jonas, ahora convertido en una abominación, avanzaba hacia mí, escuché una voz en mi cabeza, susurrando en un idioma que no comprendía. Las palabras resonaban con un poder antiguo y malévolo, como si provinieran de un tiempo anterior al tiempo mismo. El conocimiento prohibido nos había condenado, y las criaturas no se detendrían hasta que todos fuéramos como Jonas, deformados y perdidos. En un momento de desesperación, me abalancé hacia la puerta, tratando de huir, pero mis pies no tocaron el suelo. El virus había tomado completamente el control, y mis sentidos ya no podían distinguir entre lo real y lo ilusorio. Estaba flotando, o tal vez cayendo, en un abismo sin fondo, mientras las criaturas de los espejos se acercaban, rodeándome con sus reflejos distorsionados. Y entonces, el reflejo de mi mano, que aún se movía de forma independiente, se alzó hacia mí, como si quisiera arrastrarme al otro lado. Su toque era helado, y al instante sentí que algo dentro de mí se desgarraba. Grité, pero mi voz se perdió en la oscuridad que me envolvía. El tiempo ya no tenía sentido. Todo lo que podía percibir era un caos de sombras y espejos rotos. El abismo de mi propia mente se extendía hacia una oscuridad interminable. Cada vez que trataba de enfocar mi vista, lo que veía se desintegraba en una amalgama de colores y formas grotescas, como si la realidad misma estuviera derritiéndose ante mis ojos. Las criaturas, esas monstruosidades deformes que antes eran mis compañeros, se movían con una agilidad inhumana, reflejando el horror que estaba impregnando mi mente. Intenté recordar algo, cualquier cosa que pudiera darme una dirección o un propósito, pero todo lo que lograba era el eco de mis propios gritos, repetidos una y otra vez en la oscuridad. Sentía mi piel ardiendo, pero al mismo tiempo, congelada por las llamas frías que continuaban extendiéndose por la mansión. El contraste era insoportable, una tortura sensorial que me hacía cuestionar mi propia existencia. En medio de mi desesperación, logré enfocar mis pensamientos en un fragmento del texto antiguo que había leído, un pasaje sobre la conexión entre el eclipse y un poder antiguo, un poder que permitía a los seres del otro lado romper las barreras entre mundos. El conocimiento prohibido había sido nuestra condena.
Un descubrimiento que no solo había abierto puertas a otras realidades, sino que había desatado un virus mental que transformaba nuestras percepciones y nuestras acciones. Me arrastré por el suelo. Mi visión distorsionada revelaba imágenes de mis compañeros siendo devorados por las criaturas, sus cuerpos transformándose en horribles versiones de sí mismos, reflejos distorsionados de lo que habían sido. Cada vez que una de estas abominaciones se acercaba a mí, sentía un dolor profundo en mi mente, como si mi propio ser estuviera siendo desgarrado por dentro. Fue entonces cuando noté algo que hizo que mi corazón se detuviera. En el centro de la sala, el espejo principal que había desencadenado todo el horror estaba resplandeciendo con una luz azulada, una luz que parecía provenir de otro mundo. La superficie del espejo vibraba y las criaturas comenzaron a moverse hacia él, como si estuvieran siguiendo una llamada ineludible. Un pensamiento desesperado cruzó mi mente. Si el espejo era el punto de entrada para las criaturas y el origen del virus, quizás destruirlo podría detener el caos. Pero el virus en mi mente me decía que era una locura, que cualquier intento de cambiar el curso de los eventos solo nos llevaría a una mayor desesperación. Luchando contra la influencia del virus, me arrastré hacia el espejo. Sentía una presión creciente en mi pecho, un dolor indescriptible que parecía provenir de la misma esencia del espejo. Con un grito ahogado, tomé una pieza rota de uno de los espejos caídos y la clavé contra la superficie del espejo principal. El impacto hizo que el espejo temblara y el brillo azul se intensificara. En ese momento, una ola de energía se desató, enviando una serie de ondas a través de la sala. Las criaturas gritaron. Sus voces eran un conjunto de sonidos inhumanos que se mezclaban con las explosiones de cristal roto. La sala se llenó de un vórtice de luz y oscuridad, una tormenta de reflejos que parecía consumir todo a su paso. Sentí que algo dentro de mí se rompía, como si el espejo no solo estuviera afectando el mundo exterior, sino también mi propia realidad interna. La tormenta de energía era tan intensa que perdí el sentido, y cuando volví en sí, la sala estaba en ruinas. El espejo había desaparecido y las criaturas habían dejado de moverse. Cuando mi conciencia volvió por completo, me encontré en medio de una habitación destrozada, el suelo cubierto de escombros y fragmentos de cristal roto. El espejo principal había desaparecido y con él, el resplandor azul que había llenado la sala. La atmósfera estaba cargada de un silencio opresivo, interrumpido solo por los ecos distantes de lo que parecía un temblor subterráneo. Me levanté con dificultad, mis piernas temblaban y mi visión estaba aún borrosa. Los escombros y los cuerpos de los compañeros que habían sido transformados y devorados por las criaturas se encontraban esparcidos por la sala. La transformación del entorno y de nuestras mentes había terminado, pero el costo había sido devastador. Sentí una oleada de frío que recorría mi piel y me di cuenta de que el virus alienígena aún persistía, afectando mi percepción y mis emociones. Mientras trataba de hacer sentido de la devastación a mi alrededor, escuché un sonido tenue, como un susurro lejano. Miré a mi alrededor, buscando el origen, y vi una figura tambaleándose en la penumbra. Era una de las criaturas, aunque de alguna manera parecía diferente. Su forma era menos definida, más etérea, como si estuviera hecha de la misma niebla que había visto en los espejos. La criatura se acercó lentamente. Su presencia estaba acompañada de un frío sobrenatural que se mezclaba con las llamas congelantes que aún permanecían en algunas áreas de la sala. No parecía tener la intención de atacar, sino más bien de observarme con una curiosidad inquietante. Sentí que sus ojos, si es que realmente tenía ojos, me atravesaban, escudriñando mi alma. En ese instante, comprendí el alcance del daño. El conocimiento prohibido que habíamos descubierto había alterado irrevocablemente la realidad y nuestras mentes. La ruptura del espejo había detenido la invasión de las criaturas, pero no había restablecido lo que se había perdido. El virus alienígena había dejado una marca en todos nosotros, y los eventos de la noche no podrían ser deshechos. Traté de recordar la antigua escritura, el fragmento sobre el eclipse y la conexión con el poder ancestral. El eclipse había sido el catalizador que había desbloqueado la puerta a lo desconocido, y ahora que el fenómeno había pasado, el daño estaba hecho.
La conexión entre el eclipse y el conocimiento prohibido había resultado ser un ciclo sin fin, un destino inevitable que nos había llevado a este punto de no retorno. La figura etérea comenzó a desvanecerse, y con ella, el frío y la opresión en la sala también empezaron a desaparecer. Aunque el caos y la devastación eran evidentes, había una sensación de paz inquietante que reemplazaba la tensión palpable de antes. Era como si el final del eclipse hubiera traído un cierre, aunque el precio que habíamos pagado era alto y las cicatrices eran permanentes. Me arrastré hasta la salida de la sala, encontrando la mansión en ruinas envuelta en una calma ominosa. El cielo afuera estaba despejado, el eclipse había terminado, y con él, el tormento que había traído. Sin embargo, el eco de los eventos recientes y el horror que habíamos experimentado seguían vivos en mi mente. Había logrado sobrevivir, pero me sentía marcado, no solo por las cicatrices físicas, sino también por el conocimiento aterrador que había adquirido. Al final, la mansión quedó en silencio, un monumento a la tragedia y el horror que habíamos enfrentado. La realidad había cambiado para siempre, y yo, el único sobreviviente, quedé con la marca de lo indescriptible, un recordatorio perpetuo de las consecuencias de desafiar lo desconocido. Mientras me alejaba de lo que había sido mi prisión y mi pesadilla, comprendí que el verdadero horror no estaba solo en lo que habíamos visto, sino en la eterna sombra que la experiencia había dejado en nuestras vidas.